Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con Andrea Tibocha, quien hace parte del instituto, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy vamos a hablar del panorama que vive Colombia en materia electoral. Vamos a hablar de violencia, pero también vamos a hablar de pedagogía, vamos a hablar de qué tanto las mujeres pues están haciendo parte de este espacio tan importante democrático que tanto se están lanzando al agua para ser candidatas y también vamos a hablar, como les decía, de esa pedagogía electoral en estas elecciones que se avecinan el próximo 29 de octubre. Andrea, muy buenas noches. 29 de octubre, donde se va a elegir concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. ¿Cómo va, Andrea? Alejandra, buenas noches, León. Qué gusto tenerlos en otro programa más de la Universidad, del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. El día de hoy estamos con Alejandra Barrios. Alejandra es la directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE desde el 2006 y también contamos en nuestro programa con la participación de León Valencia, quien lidera la Fundación de Paz y Reconciliación Pares. Buenas noches para los dos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sonia, Andrea, de verdad, un placer estar con ustedes. A estar con León siempre es una delicia para conversar, así que estoy segura que la conversación de hoy va a ser una conversación interesante y espero que llene, ojalá, diferentes perspectivas para quienes nos acompañen. Bueno. Andrea, un saludo para ti, para Sonia, y un abrazo muy especial para Alejandra. Siempre es grato compartir con Alejandra. Y un saludo para todos los oyentes. Y estamos ya en carrera electoral a fondo, porque bueno, se hicieron las inscripciones ya. Tenemos el ramillete de candidatos que competirán en las regionales, por las alcaldías, por gobernaciones, por consejos, por asambleas y por juntas administradoras, de manera que es un momento especial para empezar a hablar de elecciones. Sí, es preciso en este momento y por eso queremos que empecemos con esta pregunta que les voy a hacer y es, ¿cómo ven este panorama electoral, estas elecciones regionales en todos los aspectos, el aspecto de orden público, en el aspecto también de cómo lo decía en el inicio de la entrevista, la participación que hay, sobre todo de género de las mujeres, en ese aspecto de pedagogía que tanto los colombianos estamos atentos a estas elecciones y cómo ven este panorama también haciendo referencia con esta próxima legislatura que va a iniciar. Andrea, Alejandra, empecemos. Bueno, pues mira, estamos empezando uno de los periodos más interesantes, precisamente de las elecciones, desde el día domingo, creo que todos dijimos, ya iniciamos. Es decir, nosotros llegamos el lunes a la oficina y dijimos, ahora empieza ya lo que es todo el proceso de proselitismo electoral, más de 20.000 cargos, 20.429 cargos se van a jugar. Estamos esperando pues la información de registraduría, que el 6 por calendario electoral la tiene que hacer pública. Lo que yo espero es que la pueda ir haciendo pública estos días y al fin cuántos candidatos y candidatas se escribieron. Se están esperando alrededor de 120.000 candidatos, si no un poco más. Tenemos 35 organizaciones políticas con posibilidad de avalar, es decir, vamos a tener todo un panini. Y cuando empecemos a ver las coaliciones que se están presentando, digamos, ya hay unas coaliciones que uno dice, bueno, este país le cabe todo en la cabeza, algo que parecía, que parece que son completamente diferentes, pero coaliciones de liberales y conservadores con centro democrático y nuevo liberalismo es algo que nos va a tener que caber en la cabeza, todos esos metidos en una misma coalición. Entonces, eso es lo primero, creo que va a ser un poco confuso, digamos, más allá de lo anecdótico, va a ser muy confuso saber ideológicamente dónde se está parado para muchas candidaturas.
y son coaliciones que tienen como objetivo éxito electoral. Eso de una parte. Terminamos uno de los procesos más críticos que se hace precisamente en el mes de julio, que es, de una parte, la inscripción de cédulas en puestos de votación. Entonces ahí se tiene el primer pico de inscripción de cédulas porque están en los puestos de votación. Ahora viene el pico más grande de inscripción de cédulas porque como ya hay candidatos, lamentablemente eso a veces va, no a veces va acompañado de la transformancia electoral, compra de votos, oferta de bienes y servicios. Y el mes pasado, que acaba de terminar esta fase, era toda la negociación de candidaturas, de los lugares, de las coaliciones, y cuando se habla de candidaturas, se habla de conformación de listas, pues se habla de plata, indiscutiblemente, de cómo se van a financiar esas campañas, y es donde se decide también el lugar que ocupan las diferentes candidatas y candidatos, y tenemos listas en principio que nos han venido informando. Valle del Cauca en la asamblea, estaban contándonos unos compañeros del Valle que para asamblea una de las listas de una organización política, pues la había hecho cerrada, pero los 5 primeros lugares eran hombres. Entonces creo, ahí sí, como decían las abuelas, con el desayuno, podemos saber cómo hacer el almuerzo. ¿Usted qué piensa, León, al respecto? Y me quiero centrar en el tema legislativo. Lo decía, comienza un nuevo periodo legislativo, pero enmarcado en estas elecciones. ¿Qué tanto los congresistas, los legisladores van a estar pendientes de esa agenda política por el tema de las elecciones? Pues estas elecciones son especiales por todo lo que dijo Alejandra, pero son especiales principalmente porque es las primeras elecciones locales en medio de un gobierno nacional de izquierda, que tanto va a impactar la ganancia de la izquierda en el plano nacional a lo local, para bien o para mal. Y uno pensaría que lo lógico sería que la izquierda tuviera triunfos locales muy importantes apalancados en el que hay un presidente de izquierdas, que hay un partido político o una coalición de partidos que es el pacto histórico que tiene presidente, y entonces estamos para hacer análisis. Puede ocurrir todo lo contrario, y es que la derecha, las derechas, especialmente los clanes políticos, ante la pérdida de la presidencia, actúen protegiéndose y tratando de ganar en lo local para tener, digamos, como en un instinto defensivo, digamos, de conservación de poder. Y en el plano regional hay dos cosas. Primero, que digamos que la gente va a las elecciones locales, con excepción de Bogotá o quizás algunas ciudades, pensando en lo local, no pensando en la disputa nacional. Y en lo local tiene una predominancia los clanes políticos enormes. En este momento, por ejemplo, hay un presidente de izquierdas gobernando en el país, pero hay 31 miembros de los clanes en las gobernaciones. Solo hay un gobernador característicamente de izquierda, que es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Va a repetirse eso, un gobierno nacional de izquierdas, pero lo local va a pasar, a seguir siendo de los clanes, y es más, esos clanes políticos van a actuar, van a ganar en lugares donde habían perdido las elecciones de 2019 por ejemplo, con el Partido Verde, que había ganado 13 alcaldías muy importantes, la Bogotá, la de Cali entre ellas. Van a volver los clanes políticos incluso a esas ciudades, van a ganar allí elecciones. Ese es un punto que vamos a mirar. Dicho esto, vamos al tema, digamos, del Congreso. Se la van a jugar todas. Los parlamentarios de las derechas y de la oposición se la van a jugar todos, y yo creo que van a estar abajo, moviendo sus electores en el plano regional, con triunfos importantes ahora, porque acaban de tener triunfos en el legislativo. Cumplieron los acuerdos en Comisión Primera, que es comisión constitucional, y eligieron a un conservador y a un liberal en la presidencia y la vicepresidencia de la Comisión Primera, pero ya habían elegido a una persona mucho más afín a ellos,
que es Iván Name, la presidencia del Senado. De manera que ya el Congreso mismo va a ser liderado por una persona no muy afina al gobierno, y comisiones muy importantes van a estar en manos de esta gente que representa los clanes. Por ejemplo, el presidente de Comisión Primera es un politiquero de marca mayor de clan político conservador, lo mismo el liberal. De manera que la pregunta es Sonia, es muy pertinente. Vamos a tener una agitación política enorme, un esfuerzo, un sudor enorme de los clanes políticos para mantener e incluso fortalecer el poder local como una forma de defenderse del proceso que se vive a nivel nacional, que es un presidente de izquierdas que está poniendo la agenda del país, a sabiendas de que al otro lado no hay ningún líder de las derechas representativo que esté, digamos, como cabeza de la oposición. Hay una dispersión muy grande de la oposición en el país, y estos son los ingredientes, el condimento como de esta campaña. Hay mucho ají en esta campaña. Ujú. ¿Y usted qué cree, Alejandra? ¿Será que se va a continuar esta dinámica? ¿Va a prevalecer en las regiones como la oposición, a pesar de que hay un gobierno de izquierda como es el de Gustavo Petro, y poniéndole esos picantes que hay, esos ingredientes de más a esto? Y es el hecho de ahorita un hijo del presidente que está en la mira, que está en la justicia. Entonces, hablemos un poco de todos estos aspectos o aristas que tiene estas elecciones con respecto a eso. Pues mira, las elecciones locales tienen una lógica muy diferente, muy diferente a cómo funcionan las elecciones nacionales. Las alianzas que parecen imposibles o coaliciones que parecen imposibles en el orden nacional, en el nivel local, sí funcionan. Y funcionan de un lado por lo que dice León, digamos, las casas con poder político o que quieren recuperarlo, que quieren mantenerlo, pero que entienden que es una empresa electoral, lo mantienen, y lo mantienen con el pragmatismo de una empresa electoral. Entonces puedes encontrar de esos matrimonios impensables en elecciones locales. En elecciones nacionales es mucho más claro como el tipo de alianzas, sobre todo, que se hacen para Senado, y obviamente muchísimo más claro las que se hacen para presidencia. ¿Eso qué significa? Que lo que pasa en la agenda nacional en términos del impacto que puede tener en los resultados de las elecciones locales, como el caso del hijo de Petro que acabas de mencionar, puede que no sea tanto, porque se juegan de manera diferente las cartas, se juegan de manera diferentes las lealtades. ¿En qué nos vamos a encontrar? Sí, con y creo que va a ser para el pacto histórico, para la coalición del pacto histórico para Colombia Humana, una elección muy difícil para el pueblo democrático también. No ha sido un año fácil para el gobierno, digamos, lo que se ve en el nivel nacional, en principio es un hecho que es medianamente contradictorio. Ves muchísima inestabilidad política en términos de nombramientos de ministros, de cargos de muy alto nivel, vacíos que no se llenan en estos cargos de alto nivel, pero un exitazo económico. Es decir, cuando uno voltea a mirar las cifras internacionales, cómo se ha venido comportando la inflación, la disminución del valor del dólar, el desempleo a un dígito, es impresionante. Es decir, tienes dos miradas completamente de país, pero también lamentablemente unos temas de inseguridad, de pobreza, que se hace mucho más fuerte en las regiones. Y son esas agendas, precisamente, son esas agendas muy locales, de la forma en cómo se llegan esos gobiernos locales, lo que va a terminar definiendo las candidaturas. Vamos a ver cuál es la fuerza con la que llegan las organizaciones políticas que son de coalición. El golpe ha sido mortal en el Congreso de la República. Se necesita mucha habilidad del ministro Velasco para poder tratar de armar nuevamente algún tipo de coalición que sea viable, que logre al menos unas mayorías, porque el mensaje que se envió en Senado fue clarísimo para la presidencia del Congreso. Hay unas mayorías que tienen partidos que no hacen parte de la coalición de gobierno, y esas mayorías las hicieron valer no solamente en la presidencia, sino también en la Comisión Primera, que es la Comisión Constitucional, donde van muchísimas de las reformas más importantes.
que se ve con dificultad, porque aquí vamos a ver como dos ritmos. Uno en Congreso, las 4 reformas sociales, creo que van a moverse con mucha lentitud. El presidente del Congreso, el senador Name, hizo un anuncio en su posesión diciendo aquí todo el mundo va a poder hablar todo lo que quiera hablar, no voy a estar controlando el tiempo. Si bien eso puede parecer muy democrático, en el sistema parlamentario eso significa debates eternos, donde está la posibilidad de no poder finalizar para tomar decisiones. Entonces, si tú permites que todo el mundo hable todo el tiempo, eso no significa que va a hundir directamente unas propuestas del gobierno, sino que significa que van a ser completamente inviables. No va a alcanzar el tiempo para poder tramitarlas y este es un periodo muy corto. Y vamos a ver qué pasa con la agenda de la Comisión Primera, también con una presidencia que es de la oposición, que no es del gobierno. Y en lo que tiene que ver con cómo se van a jugar las elecciones locales, pues yo creo que aquí ya empezamos a ver una agenda muy propia de las elecciones locales, todo lo que va a ser el proselitismo electoral, todo lo que puede impactar los temas de la violencia en este ejercicio de proselitismo electoral que inicia ya con muchísima más fuerza. Me imagino que la próxima semana están esperando hacer los arreglos de las listas esta semana, que tienen la posibilidad de los cambios y eso. Ya la próxima semana nos vamos con toda. Y 2 procesos de paz jugándose que va a ser muy interesante, el del ELN, que inician también, ya llegaron a Colombia representantes, inician diálogos, el proceso de participación, y uno que va a liderar Camilo González Pozo, que es la negociación con disidencias de las FARC, pues una negociación que inicia en el Meta, que también hay que ver cómo juega en el proceso electoral y eso cómo va a jugar en los territorios donde tienen presencia estos grupos en términos de votos. Hay otro aspecto importante y tiene que ver con el tema de violencia político-electoral. La Fundación Pares, la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia que dirige León Valencia, pues ha sacado, igual la MOE, la Misión de Observación Electoral que dirige Alejandra Barrios, han sacado pues informes que tienen que ver haciendo como un balance de lo que ha sido desafortunadamente la violencia, la persecución, asesinatos, amenazas a líderes sociales. Yo quisiera saber un poco de León Valencia acerca de estos informes. Preocupa mucho, por ejemplo, desde que inició el calendario electoral el año pasado, en octubre, lo que pasó en diciembre, que las estadísticas subieron en cuanto a esa violencia electoral. Lo mismo pasó en marzo de este año. ¿Cómo está el panorama, León, en cuanto a esa persecución, a esos asesinatos, amenazas a esas personas que quieren aspirar a un cargo en estas elecciones regionales? Pues grave, nosotros hicimos el último corte en junio, en el mes de junio, eh, para ver cómo iba todo ese tema de la violencia, que hay que decir, no es estas elecciones en particular, han sido siempre una constante. Nosotros hacemos seguimiento a la gente que directamente está en la campaña electoral, que es candidato o operador político, miembro de un partido. Por otro lado, presentamos informes de otras cosas que tienen que haber algo, que son colaterales, que son a veces violencia contra líderes sociales, que son violencias contra desmovilizados, es decir, otro tipo de violencias que también impactan el mundo electoral, pero hacemos es como los operadores políticos electorales, y en eso, pues, en ese periodo ya tenemos ya 152 víctimas de violencia directamente vinculadas en 116 hechos. Del total de las 152 víctimas, 26 fueron asesinadas, 20 sufrieron un atentado y 106 fueron amenazadas. Eso es, digamos, y en relación con el informe, esto es para hablar de abril, junio, o sea, en un tiempo, porque en relación con el periodo que habíamos analizado antes, del 29 de octubre al 30 de abril, se dio un incremento del 42% en el número de hechos y el 35% en el número de víctimas contabilizadas. Entonces, tenemos un número alto, un número importante de gente vinculada estrictamente a la campaña. Y bueno, ya con los inscritos
veremos, vamos a entregar otro informe en estos días, pues en las próximas semanas de ese periodo junio a hoy, ya mirando el tema, pero no, los antecedentes son muy complicados, digamos. Y aquí sí, de verdad, los que hacemos seguimiento a todo eso son la MOE, nosotros, específicamente a ese mundo electoral, que tiene unas connotaciones a veces distintas al resto de las violencias, porque esto va enfocado en la competencia política dura. Aquí ha habido siempre una cuota muy alta de violencia entre los partidos. Hubo un tiempo histórico, hace mucho tiempo, que siempre se sospechaba mucho cuando, cuando estaban en listas, incluso de los propios de las listas, digamos, agrediendo a sus propios compañeros para ganar la ventaja electoral. Ahí hay unas connotaciones importantes y hay departamentos muy afectados por esto, de manera que esas son las estadísticas, no son muy preocupantes, pero fíjate que en la conversación que teníamos con Alejandra al introducir vemos que es un problema constante. A veces a uno no le gusta resaltar esto porque va teniendo como en las elecciones como el principal problema, creando a veces como señalando, digamos, que el escenario electoral como un escenario demasiado envenenado, pero bueno, tenemos que decirlo, y tenemos que decirlo contabilizando desafortunadamente víctimas de muertes, de amenazas, de atentados, que para nosotros son cruciales. Después vamos a las otras irregularidades, a la influencia de los ilegales en las campañas, que cada día es más impresionante. Ahora, cuando se tienen todos esos escándalos, el que está atrás, el de Oscar Iván Zuluaga, un candidato emblemático del uribismo, que está involucrado con su hijo en un tema de financiación de campañas, este golpe también al gobierno Petro con este hecho de Nicolás Petro, que sí impacta, todo eso impacta, la violencia impacta mucho, pero esto impacta y no es gratuito. Lo de Nicolás Petro lo encarcelan ahora, lo capturan ahora, precisamente cuando se está abriendo el plano local. Y sí impacta en lo local, porque en Barranquilla y en el Atlántico, pues el clan Char queda solo. Con este hecho, pues queda más solo todavía, porque la competencia del clan Char venía mucho del pacto histórico, esto golpea mucho el pacto histórico, en una plaza fundamental, que es una plaza donde ganó las elecciones nacionales Petro, y donde se esperaba que con ese triunfo nacional pues pudieras impactar otra vez Barranquilla, que es una plaza siempre rebelde, siempre díscola, y que puede a veces tomar caminos distintos. En algunas oportunidades lo ha hecho, ahora está muy controlada por un clan que está en la mira, además denuncia, porque ahora Laura Ardila acaba de sacar un libro sobre el clan Char, que no lo publicaron en Planeta, y ahora está publicándolo otra editorial, y que va a tener seguramente un éxito muy grande, porque pone otra vez, como lo pusimos nosotros en un libro que llama Los clanes que mandan en Colombia, pone otra vez el clan Char en el foco, de manera que estas cosas tienen su real vinculación, y bueno, son tristes contarlas. Algo decía Alejandra que me llama mucho la atención. Es muy diferente, obviamente, las elecciones nacionales que las elecciones regionales, pero también ahí recae esa diferencia, Alejandra, en el sentido de que son diferentes en cuanto al tema de orden público o de violencia que se pueda producir en cada una de ellas. Es un continuous. El tema de la violencia en Colombia ha venido siendo un continuous que tuvo un momento de disminución que fue después de la firma del acuerdo de paz. Creo que ahí, si ustedes se acuerdan y todos nos acordamos, pues la MOE salió con muchísima felicidad, pero también pares, también otras organizaciones a decir estamos frente a las elecciones más tranquilas, por lo menos que habíamos vivido esta generación. Y fue un momento muy importante. ¿Qué es lo que es importante mirar en los procesos electorales? El tema de violencia hay que mirarlo en perspectiva. Colombia tiene unos corredores de violencia que muy bien identificados, además, porque están muy bien ubicados y los podríamos casi que mirar en los PDEs. 167 municipios donde se concentra
también no solamente la mayor cantidad de los hechos de violencia, sino también la mayoría de los asesinatos. Para este proceso electoral, un poquito más del 45% de los asesinatos se concentran en los municipios y las zonas rurales de los PEDETs. Y estamos hablando de más o menos un 29%, es decir, poquito menos de 1 de cada 3 hechos de violencia ocurren en 167 municipios de este país. Entonces, cuando nosotros pensamos, si yo quisiera que quienes me acompañen se imaginen el mapa de Colombia. Y cuando nos imaginamos el mapa de Colombia, imaginémonos una herradura. La primera herradura, que siempre ha sido un corredor de violencia, es el Pacífico, el andén pacífico colombiano. Lo empezamos desde el Urabá antioqueño, Urabá chocuano, y seguimos y lo llevamos hasta Nariño. Ese andén pacífico ha sido el territorio donde sube o baja los niveles de violencia, donde siempre se señala, es muy importante que en los casos, cuando se hacen procesos de paz, diálogos, negociaciones, se piense en la necesidad realmente de ser eficaces en la presencia de proyectos sociales, proyectos de salud, proyectos económicos que permitan reintegrar esas zonas, integrarlas a la economía nacional. Esa es una. Hay otra herradura que nos coge norte. Al principio, cuando empezamos esto, y yo creo que León se acuerda, marcaba mucho la Guajira, desde la Guajira hasta Arauca. ¿Qué empezó a pasar con las diferentes negociaciones y los diferentes procesos que se han hecho, pero también a través de las diferentes acciones militares? Disminuye la Guajira en términos de violencia, queda la zona de Catatumbo y como esa herradura que termina en Arauca, que es absolutamente roja porque en Arauca está todo el mundo. Hay un corredor que atraviesa pasando por el Catatumbo, bajo Cauca antioqueño y que llega al Urabá, que atraviesa el país así. Y las zonas que se conocían como los territorios nacionales, estamos hablando de Putumayo, Caquetá, que eran las zonas meta donde estaban las FARC, pero que hoy tienen las disidencias. Cuando uno ve el mapa de violencia de este país, relacionado con elecciones, pero sin elecciones también, lo que ve es que esos mismos territorios suben o bajan el color. Eso significa que aumenta o disminuye la violencia. ¿Qué habíamos tenido después de las FARC, del proceso de desmovilización de las FARC? Bajan los colores. Y hay unos territorios donde disminuye de manera impresionante, que son los más grandes en el suroriente del país, que disminuye considerablemente la violencia. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Y esto no es de este gobierno, por eso hay que mirarlo en perspectiva. Poco a poco, después del 2016, empiezan nuevamente a pintarse y a aparecer nuevamente municipios que habían desaparecido. Y eso significa que entonces vas extendiendo la violencia a un número mayor de municipios, y lo que tenemos ahora no era unos mapas muy sencillos o fáciles de entender, que era lo que veíamos con León, donde veíamos las Autodefensas Unidas de Colombia tienen esta parte, las FARC tienen esta parte, el ELN tiene esta parte, y lo que tenemos es una fragmentación de grupos, muchos de ellos sin un mando único o inclusive con diferentes formas de gobierno interno como el ELN. El ELN no funciona como la FARC, como un mando único, centralizado, vertical, sino tienes unos frentes que están en Arauca, que están en el Chocó, en el Catatumbo, que funcionan en una lógica diferente. Cuando uno ve eso, sí, lamentablemente ha incrementado la violencia, como lo dice Leo. Pero si nosotros lo vemos en términos de perspectiva, el mayor incremento de la violencia que tuvimos frente, por ejemplo, liderazgos sociales, políticos y comunales, se dio entre el 2018 y el 2019, donde incrementó en un 80% los hechos de violencia contra este tipo de liderazgos. 80%. De manera particular concentradas en liderazgos sociales, porque los liderazgos sociales empezaron a empoderarse en los territorios de donde habían salido las FARC, empezaron a tener liderazgo muy fuerte, muy claro, empezaron a ser interlocutores de gobiernos locales, de gobiernos nacionales, y empezaron a aparecer todos estos grupos, disidencias, grupos más locales, a reorganizarse, y tenías un mayor nivel de concentración.
Mientras que en ese momento tuvimos un incremento en términos de violencia contra liderazgos, los 3 tipos de liderazgos del 80%, no voy a decir que no es importante, cada vida cuenta y vale, digamos, pero en términos porcentuales, si nosotros vemos, por ejemplo, el incremento que llevábamos los 7 primeros meses de este proceso electoral frente a los 7 primeros meses del proceso electoral del año anterior, un incremento de un poco menos del 3%, un poquito, 2,90 y algo por ciento. Por eso digo que hay un continuum, que uno no puede leer estas elecciones y decir es que 320 hechos, por ejemplo, de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales que se lleva desde octubre del año pasado aproximadamente, para no entrar como en una discusión de cifras que no tiene sentido porque son los hechos lo importante. No es de este proceso electoral. En 7 meses del proceso electoral de las nacionales llevábamos 311 hechos. Y en el 2019 llevábamos 333. Lo que pasa es que se nos está incrementando, pero no con los saltos tan grandes como teníamos antes. Por eso digo, hay que mirarlo en perspectiva. Segundo mensaje. Si algo sabe hacer Colombia, es procesos electorales en contextos de violencia. Nosotros tenemos una institucionalidad que sabe cómo no dar toda la totalidad de garantías. Lamentablemente no es ni Dinamarca ni Suecia, pero sean unas garantías razonables en ese conjunto de municipios, o eso es lo que busca el Estado, dar unas garantías razonables en un conjunto de municipios que lamentablemente se está incrementando más, en los donde hay presencia de grupos armados ilegales que presionan las elecciones, para que se pueda hacer proselitismo electoral. Y hay experiencia en organizar eso. ¿Qué tendría que hacer este gobierno? ¿Qué espera uno que haga? Que coja esa experiencia acumulada y podamos activar todas esas acciones que permiten brindar garantías razonables en los municipios con mayor violencia y garantías totales en otros municipios, digamos, cuando hablamos de Bogotá o hablamos de otras ciudades, aquí hay la posibilidad de una garantía muy reforzada para las candidaturas. Segundo tema. Tercer tema. Gran pregunta. Si nosotros empezamos cese bilateral del fuego con el ELN, hay más o menos 170 municipios, no sé, León, ustedes más o menos cuántos les da, 178, 79 municipios con presencia del ELN o con acciones del ELN, las dos. Uno esperaría que en ese grupo de municipios disminuyera la presión hacia candidatos y ciudadanos que están haciendo proselitismo electoral, porque si hay un cese bilateral del fuego, lo que esperaría es tener ahí es una disminución de la presión para poder hacer proselitismo electoral con más garantías hasta octubre. ¿Qué nos falta? Pues el gran trabajo que tiene que hacer Camilo González para ver qué es lo que va a pasar en la otra zona del país con las disidencias con las que se va a abrir un diálogo, y es también cómo bajan presión sobre el proceso electoral, la presión violenta sobre el proceso electoral, para también brindar mayores garantías. Entonces, no estamos en el mejor de los mundos, hay una experiencia, hay unas negociaciones que se pueden hacer y ojalá se tenga la sabiduría local también de los gobiernos locales para poder gestionar unas elecciones que son tan duras, tan difíciles, porque las elecciones locales no solo tienen violencia de grupos armados ilegales, sino hay algo que vimos con la firma del proceso de paz. Y es que también en las campañas políticas, lamentablemente, en algunos casos, son las campañas las que se amenazan o se violentan entre ellas. Bueno, Alejandra, muchas gracias por toda esta información, por todo este contexto, por todo este recuento histórico que nos has contado sobre la violencia en época electoral y lo que conlleva todo este tema de elecciones. Pero también quisiera que nos enfocáramos un poco en el tema de la violencia hacia las mujeres en época electoral. Si bien nosotras como mujeres tenemos derecho al voto desde 66 años, ¿qué ha pasado con las mujeres desde entonces? Esta violencia, como nos lo comentaba León, ha tenido unas estadísticas a nivel general. Nos decía que en este año, entre abril y junio, hemos tenido 26 asesinatos,
20 atentados, 106 amenazas, pero hoy en día le damos mucha importancia también al enfoque de género y quisiera saber qué ha pasado con las mujeres que han querido ser parte de la política, cómo se han visto afectadas, cómo se ve también su participación al momento de las votaciones e incluso cómo se ve su participación al momento de inscribir candidaturas. Y lo mismo a León. Me gustaría que me ayudaran con esto. ¿Quién Dale, empieza? dale, ¿Sí? Alejandra, dale, claro. Mira, tenemos una deuda muy grande, las organizaciones políticas, y yo sí quisiera asignar responsabilidades claras, porque es que cuando uno dice es que la sociedad colombiana tiene una deuda muy grande con las mujeres, ¿no? En el ejercicio de la política, las organizaciones políticas tienen una deuda muy grande con el tema de la participación y representación de las mujeres. Solamente para darnos, digamos, una idea, cuando nosotros estamos hablando de elecciones de mujeres candidatas para alcaldías y para gobernaciones, que es cuando tú tienes que entrar con músculo propio, no es una lista. Es decir, es tu propio músculo electoral el que entra a la competencia, mientras que tienes en alcaldías en el 2019, lamentablemente todavía no han salido, no son públicos los datos de estas elecciones, pero el 85% de las candidaturas eran hombres, solamente el 15% eran mujeres. Y cuando volteas a mirar cuántas quedaron elegidas en capitales, pues dos, la alcaldesa de Bogotá y la alcaldesa de Santa Marta. Y lo mismo pasa con las gobernaciones. El 88% de los candidatos fueron hombres, solo 12% mujeres, y eso se traduce en la elección de quienes quedan elegidas. ¿Y quiénes quedan elegidas? Pues dos mujeres en las gobernaciones, la gobernadora del Valle del Cauca y la gobernadora del Atlántico. Entonces la pregunta es, ¿y los partidos políticos qué juegan ahí? Tienen que tener lideresas formadas, creadas, digamos, que ya se han probado antes de entrar y no, en cambio, apoyar a que esos ejercicios de liderazgo a través de procesos democráticos de selección objetiva de candidaturas permitan que en procesos de elecciones internas haya más mujeres con un mayor apoyo para competir por esos cargos que son nominales, que son los más difíciles. Veamos asamblea y consejo, pues está la regla del 30%, y yo les voy a decir, es completamente lamentable. Elecciones de hace 4 años se cumplió el 30%, asambleas el 37% de mujeres candidatas, consejos 38%, pero cuando vamos a ver el resultado de la elección, para consejos quedan elegidos el 80%, 82% de los hombres, y para asambleas el 83% de los hombres. ¿Qué pasa ahí? Pues pasan cosas como las que estamos viendo en el Valle del Cauca, de una organización política que conforma una lista para asamblea donde los primeros 5 cupos son, en lista cerrada, son hombres. Eso es lo que pasa. Los partidos políticos tienen que hacer una revisión interna, pero además se necesita más mujeres en las direcciones de los partidos políticos para que se pueda hacer una modificación de cultura política en términos de la elección, de la selección de los avales y de las candidaturas. Entonces uno escucha a los partidos políticos diciendo es que no hay mujeres. No, pues claro, si empiezas a decir necesito candidatas 3 meses antes de las elecciones y además les dices necesito candidatas que se financien a sí mismo la campaña, porque lo que si algo ha demostrado el ejercicio de la política en este país es que a mayor cantidad de recursos más posibilidad de quedar elegido, y no hay una política estratégica del partido de decir si van estas mujeres, a estas las vamos a apoyar financieramente, en la financiación, digamos, vamos a acompañar la financiación de sus campañas, pues sencillamente lo que haces es excluir de la participación a las mujeres. ¿Qué necesitamos al menos? 3 cosas. Primera de ellas, las mujeres tienen que tomarse las direcciones de los partidos. Eso es clarísimo. Si no se toman las direcciones de los partidos, aquí no hay forma que los comités de avales vean de otra manera el lugar y la participación de las mujeres en cargos plurinominales. En segundo lugar, deben tener políticas de inclusión, no solo para mujeres, los partidos que así lo creen por sus convicciones programáticas, población LGTBI, afro e indígena. ¿Eso qué significa? Que el partido necesita poner recursos propios para
promocionar candidaturas que considera estratégicas en lógica de inclusión y de representación. Porque la financiación marca la estrategia también ideológica de un partido. Y finalmente necesitamos hacer unos ajustes en términos de financiación y en términos de conformación de las listas. Una lista abierta con al menos el 30% de las mujeres, digamos, realmente eso no tiene ningún sentido. Es un canto a la bandera, pero no tiene efectividad electoral. Si lo que buscamos es efectividad electoral, necesitas modificar en términos de recursos, pero también en términos de apoyos estratégicos financieros y de elecciones democráticas. Fue una vergüenza lo que pasó en algunos partidos políticos y quiero señalarlo claramente. Partidos políticos que indican en su discurso que no son tradicionales, sino son alternativos. Estuvimos viendo las mejores prácticas de dedocracia, donde se heredaban las curules, donde se heredaban los cargos, hacían llamado al derecho propio para que ocuparan esas curules o sus hijas o sus familiares o sus hijos. Y esos son procesos vergonzosos porque significa que no tenemos partidos políticos ni maduros, ni democráticos, ni objetivos en la selección de candidaturas. He dicho, León, ¿qué opinas? No, pero es que Bueno, realmente, primero, pues, allí en el caso de Alejandra, mucha información del tema, pero también pues mucha pasión y mucha preocupación también por su propia condición de mujer. Y eso es muy importante. Yo, en la campaña pasada, 2019, pues hubo un hecho que fue muy doloroso, que fue el asesinato de Karina García, que era candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, que fue un atentado tal. Uh, Ella iba en un carro y bueno, eso le puso unas bombas, eso fue, que fue como un símbolo de la violencia y de la exacerbación de la violencia contra las mujeres. ¿Y por qué fue el acto en ese tiempo y el acto casi de campaña electoral de candidatos? Quizás pues nosotros recordamos los magnicidios de Galán, de 4 candidatos presidenciales, pero aquí se ensañan contra una mujer. Y para mí me golpeó mucho la pasada campaña. Oiga, uno espera que en esta oportunidad no haya eso. Hay una... Ahora, lo que describe Alejandra es una desigualdad, la más histórica, que es la desigualdad de género en todos los campos, pero en la vida pública pues sí que lo es, digamos. Aquí, pues, llevar obligar, digamos, vía ley y vía, digamos, estatutos de partido a una representación igualitaria de las mujeres sería muy importante. La gente que habla de unas listas cerradas primero y con una representación 1 a 1 de hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, es, digamos, como lo que puede empezar, digamos, a crear una vía fuerza de ley y vía a crear una costumbre política. Mucha gente dice, no, eso no se puede forzar porque el tema es las capacidades, las condiciones, pero es que a veces hay desigualdades que hay que forzarlas por vía ley para volverlas costumbre. Y entonces, eso no es costumbre en la política colombiana. Y el esfuerzo que tienen que hacer las mujeres para abrirse campo en el escenario político es descomunal, es muy grande. Las mujeres se les exige 2 veces más que a los hombres en ese escenario. Entonces yo sí creo que ahí hay un campo duro para los partidos y uno no se hace muchas esperanzas porque hay mucho discurso, pero poca realidad. Hay mucho discurso a veces, sobre todo en sectores alternativos, pero poca realidad. Ahora, tampoco, pues aquí ha ocurrido cosas fabulosas. En la pasada campaña presidencial, la forma como, digamos, el liderazgo de Francia Márquez se expresó fue
vital. Yo creo que en años eso irá empoderando muchas mujeres negras y del Pacífico, pero también de toda la sociedad colombiana, digamos. Es un contraste también porque la pasada campaña, finalmente el protagonismo era la única mujer que estaba en esa larga idea de la vicepresidencia junto a una persona que no le ha ido muy bien después, que es a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández. Eh, pero entonces yo sí creo que, y lo característico es que eran dos mujeres negras, o por lo menos de esa etnia, y yo sí creo que, que eso pues va a jugar un papel en adelante. Pero no es fácil, porque ese sí es, eh, leyendo el libro de Harari, eh, de Animales a Dioses, eh, que él argumenta ahí, y luego en su libro Homo Deus, como que es la desigualdad que tiene menos explicación, la de género, que tiene más hondas raíces en la historia y que es más difícil de superar, que casi todas las desigualdades han ido evolucionando y esta ha evolucionado un poco en la historia. Ahora, lo cierto es que en este momento hay un ascenso del feminismo, la única ideología como presente en este momento histórico con fuerza es el feminismo. Y yo creo que eso irá teniendo un papel muy fuerte en la política. Pero todavía el feminismo es todavía una cosa, digamos, que tiene un impacto cultural eh, y un impacto, digamos, de debate en ese campo, pero las prácticas políticas no es muy permeado por esa ideología tan fuerte que es el feminismo, y eso pues habrá que ver, digamos, en estos tiempos cuánto puede impactar eso. Lo cierto es que se preguntaba por esa relación de violencia, y yo quisiera traer este caso, siempre lo traigo para ofrecer, digamos, un homenaje a Karina García por la manera como murió y como se sacrificó en un pueblo lejano como Suárez Cauca. Mira, ahí Eh, quisiera complementar algo que está señalando León, porque la invitación y sobre todo a las y los analistas que ven procesos electorales, que hacen análisis electoral, el tema de la participación y del acceso a la mujer a la representación política no se puede ver por fuera de nuestro sistema. Entonces, cuando León señala los clanes políticos, digamos que es un trabajo muy importante que hace Pares, y que señala estos pueden ser candidatos o candidatas cuestionadas. La estructura misma de la forma de representación de los clanes políticos es uno de los mecanismos a través de los cuales se dificulta el acceso de otras opciones a la participación y la representación política. Per se es excluyente. Entonces, si tú perteneces a un clan político, se entiende que perteneces a una empresa electoral donde todos trabajan para que esa empresa electoral sea importante. Porque esa empresa electoral lo que significa es que por los siguientes 4 años, quienes son socios, accionistas de esa empresa electoral, van a tener los beneficios de un resultado positivo. Ahí, en esa lógica, no importa si eres hombre, mujer, no importa, porque eres funcional a una empresa electoral, es decir, la distinción no es de género, la distinción tampoco es técnica, eres funcional a un objetivo en común, que es el resultado exitoso de la empresa. ¿Y eso qué hace? Eso te excluye la movilidad política, igual que hablamos de movilidad social, cuando tienes la posibilidad de entrar, terminar el colegio, ir a la universidad, y eso te genera movilidad social, también hay movilidad política. Los clanes que se anclan, se arraigan en el territorio, que funcionan con lógica debido a nuestro perverso sistema de financiación de campañas, al anclarse, impide las posibilidades que como organización política pueda ser democrática, e impide también que haya una movilidad para que puedan ingresar unos terceros si el clan se cierra. Entonces, si hace 2 años estudiábamos o estudiaba de Pares
cómo eran los diferentes clanes políticos, o Laura nos presenta Ardila ahora, Laura Ardila nos presenta los clanes políticos de la costa, un clan político en específico, pues ahora, y normalmente eran de organizaciones de derecha o tradicionales, como se prefieran llamar, yo creo que vamos a empezar a ver un fenómeno y son los clanes políticos de la izquierda. Es decir, cómo heredas y pasas cargos, pero lo que estás reproduciendo es un sistema político que no tiene movilidad. Y es un sistema político que no tiene movilidad porque parte de las herencias y de la lógica familiar, donde tienes un familiar en un alto cargo, el otro lo mandas para el Congreso, el otro está en un consejo, y el más chiquito está aprendiendo en las calles. Es decir, es la misma lógica de esos clanes que tenemos nacionales. Eso hay que romper. Si nosotros queremos partidos incluyentes, tienes que romper. En las últimas elecciones pasó algo absolutamente interesante, igual que en otras con el Centro Democrático, pero voy a hablar de las últimas elecciones. El incremento más grande de la participación de las mujeres se logró por una decisión política de una coalición, la del Pacto Histórico. Lista cerrada, nos vamos en alternancia y nos vamos en cremallera. Se incrementó 10 puntos la representación efectiva de las mujeres en el Congreso de la República, sin necesidad de una sola reforma. Y entraron mujeres que en condiciones de competencia abierta no hubieran logrado, y hombres también, no lo hubieran logrado. Pero el pacto se podía dar ese lujo porque todavía no tenía, por ser la primera coalición grande, la lógica de clanes de poder. Cuando ya empezamos a ver la discusión en este proceso electoral, creo que lamentablemente voltearon a mirar a los de la cartilla hacia este lado y empezaron a decir, venga, eso funciona así. Como interesante la cosa, ¿no? Y se pierden los procesos de democracia interna y de apertura de los partidos. Entonces, creo que sí vale la pena en esas lecturas empezar a atar cómo son nuestras estructuras políticas, nuestras deficiencias democráticas y cómo juega ahí el tema de financiación de las campañas y las empresas electorales o planes como los denomina Pares. Bueno, un tema interesante que le agradecemos a Alejandra, a León. Yo creo que se quedaron muchas preguntas sobre la mesa. El hecho de también de la actitud de los colombianos, por ejemplo, en algunas regiones, lo que pasó con el ñoño Elías, cómo lo recibieron, que uno dice, pero pues, ¿qué está pensando esta gente? Vamos también que es como reflexionar o analizar los colombianos por qué actuamos así. Recibimos a una persona corrupta que recibió sobornos de Odebrecht y que lo reciben de esta manera. Entonces eso pues deja mucho que pensar de la actitud de los colombianos frente a esto. Igual pues nos queda sobre la mesa lo del cese al fuego con el ELN, que es algo que va a ayudar mucho, diría yo, a evitar o a disminuir, no sé si a disminuir esos hechos de violencia que se presentan contra los candidatos o líderes sociales que están aspirando a un cargo público. Pues León, Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Alejandra, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, un placer, y ojalá, León, podamos encontrarnos una tertulia sobre estos temas electorales que nos encantan, que nos gusta ver el país en perspectiva. Espero que nos podamos ver en cara, día, directo, a color. Un León, abrazo, muchas gracias. Andrea y Sonia. No, muchas gracias por la invitación y claro, Alejandra, organizamos en el marco de esta campaña una tertulia con amigos para comer algo y tomar alguna cerveza y hablar. Claro que sí, sería buenísimo que se encontraran no solo de manera virtual, ya podemos vernos face to face, como dicen por ahí. Entonces, interesante. También se nos quedó sobre la mesa el tema pedagógico, pero yo creo que más adelante Alejandra nos podría regalar un espacio chiquito para hablar sobre esa pedagogía electoral. Muchas gracias entonces a nuestros dos invitados y una feliz noche para ellos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esas noticias y esos recomendados de El IPASUD, sobre todo el recomendado de la semana, el artículo que es Ideología y Gobernanza Rebelde, acercamientos e influencias en grupos guerrilleros y grupos paramilitares. Es una lectura de un texto escrito por Edwin Figueroa y Andrea
Arévalo y busca evidenciar las conexiones existentes entre la ideología de las guerrillas y los grupos paramilitares y esos modelos de gobernanza rebelde que estos actores armados han consolidado en territorios asegurados en Colombia. Y bueno, recordando también que se amplió la fecha límite de la convocatoria de la edición 16.2 de 2023 de la revista Ciudad Pasando, lo negro y lo afro, miradas y reclamos desde la pedagogía, la estética y la paz. Esta convocatoria va hasta el 15 de agosto. Y para terminar, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Instagram y Twitter como @IPASUD y en nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co. En YouTube también estamos IPASUD Distrital.